Buenas noches. Menudo personaje que les he traído esta noche aquí. Fabián Barrio. Un tipo estupendo, divertido, extravagante, temerario y muchas cosas más que iremos viendo. Seguro que alguna vez han pensado ustedes en dejarlo todo y largarse a recorrer mundo, a conocer, a vivir, a disfrutar. Pues eso precisamente es lo que ha hecho Fabián, largarse por el mundo 2 años en una moto, recorriendo 60 países. Lo vamos a pasar bien hoy. Fabián. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Bien? Sí, aterrizando un poco. La verdad es que todavía no me ha dado tiempo a aterrizar y a saber qué tal está España, qué tal está... Y no he tenido eso que tiene la gente, que no valora nada y que es maravilloso, que es la rutina, ¿no? Del poder disfrutar del sofá o de saber lo que te va a ocurrir al día siguiente, ¿no? Todo eso todavía me ha estado vetado. Monotonía de lluvia tras los cristales. Monotonía de lluvia tras los cristales, escribió don Antonio Machado, pues sí, como tú bien sabes, que eres machadiano también. Bueno, yo quiero que nos cuentes cosas, nos cuentes cosas de... Lo primero, ¿cómo es eso de que un empresario, porque tú tenías tu empresita, tenías tu pasar, tu buen pasar, sí, estabas bien, no es que estuvieras mal, y lo dejas y te largas? Yo creo que la mayoría de las personas que están al otro lado del televisor se sentirán identificadas con la historia, o por lo menos les sonará la historia de un tipo que cree que su vida está siendo vivida por otra persona, con otros gustos, otros deseos, otros intereses, otras necesidades, otros gastos, otras responsabilidades, ¿no? Que le son ajenas y que sin embargo tiene que vivir, está condenado a vivirlas. La mayor parte de las personas en Occidente vivimos en una situación semejante, ¿no? Nuestra vida se ha ido encauzando de alguna forma, no sabemos muy bien cómo, y hemos llegado a un punto en el que no tenemos muy claro por qué diablos estamos ahí o por qué estamos haciendo todo eso. Y un buen día, yo llevé adelante una empresa durante 11 años más o menos, fue lucrativa, como tú dices, no me faltaba de nada, y objetivamente ahora viéndolo desde fuera digo, es que es verdad, no me faltaba de nada, y sin embargo había algo que me faltaba. Ahí está el truco, ¿no? Ahí está la cuestión. Tras mucho reflexionar, yo pensaba que había salido a dar una vuelta porque no era feliz, porque necesitaba explorar más allá, ¿no? Pero al final he llegado a la conclusión de que si lo hice es porque no me quedaba más remedio. Del mismo modo que a ti no te queda más remedio que estar delante de las cámaras contando historias, entrevistando a personas, porque es tu vocación, es para lo que naciste, ¿no? Y hay muchas otras personas que habrán nacido para fundar una familia, para tocar una guitarra, para componer una canción, para llevar adelante su pequeña empresa, para un montón de cosas. Es la vocación de las personas. Tenemos un tiempo muy limitado en este mundo para hacer un número muy limitado de cosas extraordinarias, ¿no? Y yo creo que no osar hacerlas, no osar a dar ese paso, a emprender el viaje al interior de uno mismo, es desperdiciar el frágil material del que está hecho la vida, ¿no? El tiempo. Salí a dar una vuelta y te fuiste a dar una vuelta. Me imagino a tu madre, por ejemplo, cuando le dijeras que te ibas que lo dejabas todo y que te largabas en una moto por ahí a dar una vuelta. El anunciar a la familia fue un proceso muy paulatino. Incluso también el decidir que yo iba a dar la vuelta al mundo en moto, ¿no? A llegar a esa idea, ese titular, a mí me llevó un cierto tiempo. Y mi madre llegó un día a casa para hacerme una visita de Galicia. Llegó a Madrid y vio que yo había tapizado una de las paredes de casa con mapas. Y observó con cierta alarma que tenía muchas chinchetas en los mapas, y así me lo comentó, me dice, veo muchas chinchetas por aquí, digo, sí. Y luego, pues, paulatinamente tuve que ir preparándola para el hecho de que el viaje iba a ser más largo de lo que en realidad estaba pensándose en un comienzo, ¿no? Y yo creo que un año antes, más o menos, de partir, fue cuando ya finalmente pude verbalizar la frase a mí mismo y al techo de mi habitación, es decir, te vas a ir a dar la vuelta al mundo en moto. Y eso fue una decisión privada, que me llevó un tiempo fijar una fecha, etcétera, pero una vez tomada yo creo que fue la mejor de mi vida. Un loco empeñado en ser feliz, ¿eh? Eso es una especie de subtítulo que tienes tú en tu libro, Salí a dar una vuelta. La extravagante aventura alrededor del mundo de un loco empeñado en ser feliz. Y yo te pregunto, ¿has sido realmente feliz en ese viaje? Mira, yo creo que sí, que he encontrado por lo menos las espuelas que me permiten espolear la felicidad que llevamos todos dentro de nosotros, ¿no? Y que esa felicidad pasa por cumplir los sueños de uno. Yo, sin lugar a dudas, he tenido 2 años absolutamente extraordinarios, en los que todos los días vivía una experiencia distinta, cautivadora. Tenía diferentes olores, diferentes colores,
diferentes rostros, historias distintas. Era incapaz de vaticinar lo que me iba a ocurrir al día siguiente, ¿no? Y creo que todo eso es una cosa que te deja embobado, ¿no? Que te maravilla y que quizá te aturde tanto que no estás tan ocupado en pensar soy feliz o no soy feliz como te ocurre cuando estás en Occidente tumbado en tu sofá pensando en ese tema, ¿no? Pero sí puedo confesar que he vivido como el viejo autor. Sí puedo decir que he visto muchas cosas maravillosas y yo creo que sí, que al final tomar las riendas de tu vida y hacer lo que realmente deseas hacer, lo que de verdad deseas hacer con pasión, pues es la mayor fuente de felicidad que puedes tener, ¿no? Solo el que viaja y el que lee es el que conoce y el que sabe, dice el señor Don Miguel de Cervantes. ¿Tú estás de acuerdo con eso, claro? Sí, también con esa frase que dice que leer es viajar al interior de uno mismo, ¿no? Sí, sí. También hay otra frase muy manida que dice que el mundo es un libro y si no viajas solamente te quedas con la portada, ¿no? Todas esas frases yo las utilizaba como mantras más o menos para justificar el hecho de que estuviera haciendo algo que a todas luces era completamente injustificable, ¿no? Era un suicidio desde el punto de vista profesional, social, económico, ¿no? Era tirarlo todo por la borda y sin embargo, pues como te digo, al final descubres una serie de valores que te hacen pensar que no has tomado una decisión tan equivocada como otras muchas personas pudieran pensar, ¿no? Económicamente, pues yo ahora necesito infinitamente menos que antes, ¿no? Antes yo era un tipo pijo, urbanita, típico que necesitaba la última generación de teléfono móvil, de tableta, etcétera, para ser feliz. Y ahora he descubierto que ese viejo dicho tan manido de no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, es completamente cierto. He sido infinitamente más feliz con una mochilita de 15 litros, con 3 camisetas dentro, que con todo lo que tenía acumulado en mi casa, que al final ahora yo creo que no me sirve absolutamente para nada, ¿no? Y como ese te puedo dar decenas de ejemplos, ¿no? Que en cierto modo he sufrido una metamorfosis a lo largo del gran viaje al interior de mí mismo que ha supuesto dar la vuelta al mundo en moto. El viaje al interior de ti mismo. Viajar hacia afuera es viajar hacia adentro también, ¿verdad? Sí, sí. No, y además, si lo haces con tanto tiempo y recorriendo de un modo tan meticuloso el planeta, porque tú puedes meterte en una cápsula de metal, atravesar una gran cantidad de kilómetros, encontrarte en otro lugar, pero es distinto el ver el proceso de cambio tan suave y tan gradual que van teniendo los paisajes, los rostros, los olores, los sabores, la concepción del mundo, ¿no? Tú vas atravesando Europa lentamente y de repente vas viendo cada vez más cabezas rubias, hasta que prácticamente todas son rubias, ¿no? A continuación desciendes y empiezas a ver los primeros carteles en cirílico, las primeras mezquitas, estás en Albania y a continuación ya todos son mezquitas, ¿no? Y ya todos son cabezas oscuras y ya estás en el mundo musulmán, ¿no? Todo eso va cambiando gradualmente a lo largo del mundo y es un proceso muy hermoso que al ser tan reflexivo y al ser tan lento y tan gradual te permite también ir cambiando tú mismo tu percepción de las cosas y tu forma de entender el mundo y tus valores y tus creencias, ¿no? Es un proceso mental muy interesante de observar desde el punto de vista de uno mismo, ¿no? Acabas de citar Albania y he visto que en el libro tú tratas con mucho cariño a los albaneses. Dices que te impresionó esa hospitalidad y que a la vez no sabías muy bien lo que estabas como desconcertado, ¿no? Además de los albaneses, yo creo que todos los países musulmanes que no han sido tocados por Occidente son enormemente hospitalarios, generosos, bondadosos. Pero además resulta muy paradójico porque estamos acostumbrados a recibir noticias terroríficas de todos estos países, ¿no? Se le cita a una persona cualquiera de la calle, Pakistán, Sudán, y lo normal es que tiemble de miedo. Y sin embargo son, insisto, la gente más generosa y más bondadosa de la tierra, ¿no? Pero en general el mundo es mucho más accesible y mucho más bondadoso de lo que pensamos, ¿no? Estamos acostumbrados a un mundo hostil, lleno de secuestros, de bombardeos, de pedradas, de guerras, de conflictos, de catástrofes, y al final no es para tanto. Sí es cierto que hay lugares de conflicto, pero el fotógrafo, la cámara, saca la imagen impactante que luego venderá a todos los medios de comunicación de Occidente. Pero detrás de esa imagen impactante hay una señora vendiendo pipas, cuyo único objetivo en la vida es intentar ser un poquito más feliz día tras día, haciendo el menor daño posible al vecino en el proceso, ¿no? Y eso es lo que ves constantemente a lo largo de todo el mundo. Es un mundo muy vasto en el que la gente es fundamentalmente buena. En este viaje, 2 años, seguro que ha habido momentos en los que has pensado en dejarlo y yo quiero que nos cuentes un poco cómo han sido esos momentos, cómo los has superado. Sí, es lo que yo llamo la hipótesis del enanito y te cuento por qué. Yo siempre pienso, si ahora apareciera un enanito
con una cajita y dijera, y ahora pulsa el botón y regresarás a tu casa y estarás tan tranquilo. Digo, en algunas ocasiones habría destrozado el botón a golpe de puñetazos, ¿no? Porque sí es cierto que muchas veces te encuentras en unas situaciones, ahora mismo estoy rememorando el territorio FARC en Colombia, ¿no? Yo me metí de cabeza en el territorio FARC. Era un ático con unas carreteras espantosas, horribles, de barro, de roña, con una especie de catedrales, de árboles catedral todo a tu alrededor envolviéndote, y cada curva que daba yo decía, este es el lugar perfecto para una emboscada. Aquí me dan. Pero iba continuando el trayecto, sudando sangre prácticamente para sacar una moto de 300 y pico kilos de aquel terreno. Y lo que me espoleaba realmente era la curiosidad, a ver qué pasa luego, a ver si de verdad me secuestran, a ver si salgo de aquí, a ver qué encuentro más allá, ¿no? Y tal y como ocurrió pues ocurrió un montón de momentos en los que físicamente estás extenuado, mentalmente estás destrozado y no quieres seguir, es que no puedes seguir. Y sin embargo, la curiosidad me hace seguir más adelante a ver qué ocurre a continuación, ¿no? El momento de mayor peligro. Estaba en Pakistán, que por cierto es la tierra más hospitalaria del mundo y la gente más fantástica de la tierra. Pero, lamentablemente, también pasan unas necesidades muy terribles, ¿no? Había un puente que se había derrumbado debido a la subida de un río, a la crecida de un río. Y pagué a unos porteadores para que construyeran una especie de pontucho para atravesar la moto. Le había quitado todo el material a la moto para que resultara más liviana. Atravesaron el río, pagué a esta buena gente y empezaba a montarlo todo y a vestirme con el traje de cuero, que es un proceso largo y tedioso y complicado, cuando descendieron de la montaña unos señores vestidos con unas túnicas largas, una barba muy larga, gritando a voz en grito, sacan unos palos, unas piedras y empiezan a pelearse con los porteadores. En ese momento yo pensé que mi vida estaba en peligro, me subí a la moto, aseguré todo como pude y me largué. Y a 3 kilómetros me detuve para poder asegurar bien los candados y cerrar las hebillas y dejarlo todo más o menos empaquetado. Y en ese momento, recordaré toda mi vida, se detuvo derrapando un coche blanco a mi lado y dije, ya está, son las de las metralletas y lo siguiente que se va a saber de mí va a ser en un periódico pidiendo al gobierno que pague, ¿no? Pero no, eran los heridos. No sé cómo aparecieron un par de guantes de cocina en la cordillera del Karakorum en Pakistán y utilicé por única vez el botiquín en todo el viaje para curar a un par de tipos que habían sido agredidos por los talibanes, que lo que reclamaban era un porcentaje del dinero que yo había pagado para trasladar la moto de un lado a otro del río. Porque en estos países siempre hay uno que trabaja y 4 o 5 comisionistas. 2 recomendaciones que les harías a las personas que son viajeras, que les gusta viajar, que no viajan más pues porque a lo mejor no pueden, porque no tienen tiempo, o no les alcanza el bolsillo, por la razón que sea. 2 recomendaciones que tú harías a la hora para ser viajero, Mira, el libro en sí se titula Salir a dar una vuelta y no es casual. Aparte del juego de palabras por lo de la vuelta y la vuelta al mundo, yo creo que desmitifica mucho la imagen del viajero ese que tiene que dormir en el interior del estómago de un camello cuando llega el desierto y la noche y no sé qué y tal. Sí, es todo mucho más fácil, mucho más sencillo. Siempre digo a la gente, ¿estás capacitado para hacer 200 kilómetros al día? Pues darás la vuelta al mundo, es que es inevitable. Si sigues hacia el este o al oeste, al final llegas, ¿no? Es todo mucho más sencillo de lo que parece. Entonces ese yo me parece el primer consejo fundamental, es que todo es más fácil de lo que vemos desde Occidente, mirando el Google Maps y imaginándonos cómo será tal cosa o cómo será tal otra. Y la segunda que se desprende de la primera es viaja liviano. Yo recuerdo el proceso de elegir una linterna. Y miré todo tipo de linternas, las sabía de darle a la manivela, las sabía de ponerse en la cabeza o de las que no, de las que tenían pilas muy pequeñas. Yo decía, es que a lo mejor no encuentro estas pilas y tal. Y al final es que cuando hay apagones, ya hay un señor que tiene una linterna, una vela o algo para darte luz. En ese sitio ya lo hay, ¿no? Entonces no necesitas ir tan preparado con todo. Al final lo que necesitas son unas pequeñas comodidades básicas y dejarte sobre todo empapar. Mira, más que esos 2 consejos, yo creo que voy a tomar los que le dio Cavafis a Ulises en el poema El viaje a Ítaca. Por un lado le dice, detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar, coral, ámbar y ébano. El libro está dividido en 4 partes, el nácar, el coral, el ámbar y el ébano, precisamente haciendo referencia a este poema. Le dice a Ulises que el verdadero viaje es el que se produce a lo largo del camino, y llegar al destino da bastante igual, ¿no? Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Sabio como te has vuelto, enriquecido con tanta experiencia, entenderás por fin qué significan las Ítacas. Y el último de los consejos, los miedos están dentro de ti.
Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma. Por lo tanto, salir a dar una vuelta no es una cuestión de miedos, no es una cuestión económica, es una cuestión únicamente de voluntad, de dejar que la idea de viajar fluya, ¿no? De dejarte empapar por el mundo. Como te gusta tanto Cavafis, te voy a hacer un regalo, Fabián, y a nuestras telespectadoras y telespectadores también. Vamos a compartir ese regalo, que a Fabián le encanta compartir las cosas. Te voy a regalar un poema de Cavafis, que dice: como cuerpos hermosos que luego envejecieron y murieron, así fueron los días que pasaron sin que se les regalara una noche de placer o una de sus mañanas inmarchitables. Seguro que has tenido muchas noches de placer y muchas mañanas inmarchitables en este viaje, ¿sí o no? A ver, sí, y también muchas mañanas marchitas y muchas noches de displacer, claro. Es que ten en cuenta que han sido 2 años inolvidables en los que pasaban un montón de cosas, entonces es inevitable que tengas mañanas asombrosas, atardeceres increíbles y también momentos de una profunda miseria, ¿no? En la que dices, ¿por qué me he metido aquí? Europa, Asia, África, América, Oceanía. De Europa, ¿con qué te quedas? Yo me quedaría seguramente con Ámsterdam. Es una ciudad asombrosa en la que la gente participa de un teatrillo común. Todos participan de una obra de teatro maravillosa, ¿no? Y por otro lado, la mayor parte de las cosas que están prohibidas en Occidente están permitidas allí. La prostitución, el matrimonio homosexual, la eutanasia, hasta incluso, imagínate, se puede fumar en lugares públicos. Y no se les ha desmoronado la sociedad. Sin embargo, son de los más educados de Occidente. Quizá de ellos podamos aprender que la base de prosperar en Occidente, de tener una civilización próspera y feliz, consiste más en educar que no en prohibir. ¿De África? De África me quedo con los atardeceres de Zanzíbar. Zanzíbar en sí es un auténtico paraíso, es asombroso, te deja boquiabierto en cada rincón. En concreto, Stone Town, la capital, es una mezcla muy peculiar de los sabores y los colores y los olores de Oriente, de India, de los países musulmanes y de Occidente. Todo esto está muy fusionado, ¿no? En una ciudad que se está desmoronando lentamente. Y en el atardecer los niños bajan al mar y se bañan con las olas, parecen cabritillas, ¿no? Están allí danzando. Yo creo que es uno de los momentos más mágicos del viaje. Sí. ¿Y de Asia? Bangkok. La tradición de modernidad y de la mezcla, perdón, de modernidad y de tradición es asombrosa. La comida que tienen callejera, de una limpieza casi quirúrgica y exquisita. El ambiente que se vive, multicultural y muy mestizo, en esa ciudad, yo creo que la hacen de mis favoritas en todo el mundo. ¿Y de la América hispana con qué te quedas? Perú. Perú. La relación calidad-precio, ya no solo económico, sino el precio que estás dispuesto a pagar por obtener belleza, placer, cosas extraordinarias en Perú, está mucho más descompensada que en otros países. Quiero decir que por muy poquito esfuerzo obtienes cosas maravillosas. Hay unas playas asombrosas, la selva, Machu Picchu, la comida que es exquisita, ¿no? O sea, yo creo que Perú es un país que está muy por encima en el nivel de felicidad que proporciona con relación a otros países que tienen en el entorno. ¿Y de los Estados Unidos? Hombre, quizá Las Vegas, porque es la quintesencia absoluta de Estados Unidos, ¿no? Los estadounidenses tienen un punto de locura que es muy divertido y Las Vegas es la locura llevada al extremo. Tienen un punto de teatrales y es la teatralidad llevada al extremo. Tienen un punto de cruel y Las Vegas es la crueldad llevada al extremo, ¿no? Entonces digamos, tú coges Estados Unidos, lo condensas muy en una pelotita muy chiquitilla y lo que te sale es Las Vegas. ¿Y de Oceanía? Seguramente Sydney. Es una ciudad asombrosa, es realmente bella, ¿no? Y cada rincón de Sydney es un rincón de perfección absoluta. La limpieza, la pulcritud de los parques, los edificios que no son muy grandes, pero son bellos, son hermosos, la arquitectura. Todo en general en Sydney está milimetradamente pensado para que resulte hermoso y acogedor. ¿Qué libros te han acompañado? Porque algún libro te habrá acompañado.
Sí y no. A ver, yo llevaba una biblioteca por fortuna, ahora mismo el ocio digital te permite llevar una biblioteca de 8.000 libros en un espacio así chiquitillo, ¿no? Y de hecho lo he utilizado en muchas ocasiones, ¿no? Porque al contrario de lo que pudiera parecer, como dice este poema de las flores de Mal, de Baudelaire, ¿qué habéis hecho, viajeros? Y dice, pues nos hemos hastiado a menudo como aquí, ¿no? Entonces hay muchos momentos de hastío, de aburrimiento, en el que estás simplemente pues pasando el rato. Y he leído desde la típica novela basura o novela hamburguesa que devoras y que te causa un subidón de azúcar en ese momento y luego ya no tiene ningún provecho, hasta novelas o escritos más sublimes como pudieran ser Las propias flores del mal. Yo siempre he sido un tipo muy de Steinbeck y siempre he dicho, como yo tuviera un 0,1% del genio de Steinbeck, me daría con un canto en los dientes realmente, ¿no? Y Steinbeck en general me encanta. ¿Qué es lo que más admiras de él? La forma que tiene de atraparte en las primeras líneas, que parece que estás viendo cómo se aproxima la cámara hacia la acción, ¿no? Es una cosa que ocurre prácticamente en todos sus libros, ¿no? Empieza con una visión más global de la comarca en la que va a producirse el evento y luego parece como si fueras flotando con la imaginación hasta introducirte en los personajes, ¿no? Me parece asombroso eso. Y siendo tan chiflado como eres y tan audaz, ahora que ya has dado la vuelta al mundo, ¿tendrás que irte a la luna o algo así, o cómo? Pero fíjate, si la vida tuviera que ser una sucesión de increscendos hasta llegar a un paroxismo final, no lo soportaríamos, ¿eh? Entonces yo creo que los altibajos están muy bien. Ahora termina la promoción del libro, termina en Valladolid precisamente, he estado como en 30 ciudades dando charlas, y toca un momento intentar sobrevivir a la crisis y ver o sea, descansar un rato y tener una vida un poco predecible, porque al final somos máquinas de procesar sensaciones, ¿no? Y si estás todo el tiempo sin saber muy bien lo que te esperas, al final te gripas, como cualquier máquina que llevas hasta el extremo, ¿no? hasta el límite de sus fuerzas. Entonces conviene descansar un ratillo. Y luego, si los lestrigones y los cíclopes me lo dejan, el Ulises que tengo dentro emprenderá otro viaje a Ítaca porque no le queda más remedio. Llenaré de aire mis pulmones y ahora ya sé que debo viajar más liviano, ¿no? Viajaré más liviano y perseguiría a Ítaca donde quiera que se encuentre. Hemos dado una vuelta también nosotros, hemos dado una vuelta y decía Fabián que ahora toca descansar, de manera que es medianoche, nos toca descansar. Gracias, muchas gracias por este rato tan divertido que nos has hecho pasar y por ese viaje que hemos hecho juntos. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a todos, nos vemos dentro de unos días. Buenas noches. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.